Amén. Amante Padre, Dios Santo y bendito, te damos gracias, Señor, por tus infinitas bendiciones, por esta gran semana que nos regalaste, Señor. Te pedimos, Señor, de manera muy especial que podamos entrar en tu reposo, que podamos, Padre, centrarnos, Señor, y recibir tu día de reposo con esta meditación, este estudio que vamos a tener en esta noche, que puedas tú darnos sabiduría, Señor, que nos ayudes a comprender y aceptar, Señor, el mensaje que va a ser impartido en esta noche. Pidiéndote, Padre, que cada día podamos acercarnos a ti y conocer tu infinito amor. Que puedas tú fortalecernos cada día, Señor, que puedas tú ayudarnos en este crecimiento y que cada día podamos comprenderte más, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día más a andar en rectitud. Te pedimos, Padre, todas estas cosas en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Amén. Ok, vamos a empezar entonces. ¿Ustedes recuerdan dónde quedamos en la última vez? Habíamos discutido sobre el tema de la discusión que tenían los discípulos, si el bautismo de Jesús era, si el bautismo de Jesús era un bautismo que limpiaba realmente los pecados. ¿Recuerdan esa cita? Bueno, yo pedí al hermano Marco que me asistiera, pero acaba de salir. Así que voy a compartir una pantalla con ustedes. A ver, vamos aquí. Habíamos estudiado el bautismo, cómo fue su transición del símbolo de la circuncisión al símbolo del bautismo. Pero ¿alguien recuerda por qué hubo ese cambio de símbolo? ¿No? Ok, había ese cambio de símbolo porque el pueblo judío ellos habían tornado el rito de la circuncisión o el rito del bautismo, lo habían mezclado con las costumbres y las tradiciones griegas. Entonces el pueblo de Dios en ese entonces entró en un periodo de oscuridad, que la oscuridad en ese tiempo era la educación griega que ellos habían recibido. Esto hasta que Jesús nace, que empieza Jesús y Juan nacen al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo año. Entonces, ahí es cuando empieza a marcarse el aumento de conocimiento de ambos. Luego llega Juan con el mensaje del arrepentimiento y del bautismo al mismo tiempo. Y después llega la cruz. Podemos decir la cruz o simplemente podemos decir el momento en el año 27 que fue el bautizado. En este momento vamos a tomar el año 27 porque ahí fue cuando él se da el primer bautismo, se da el bautismo de Jesús. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan hasta ahí? Sí, Solange, realmente sí, recordábamos, lo que pasa que no estábamos seguros de la secuencia de lo que estaban preguntando. Pero sí, nos acordamos de todo lo que habíamos visto. ¿Qué pasó con los griegos? ¿Qué cosa fue lo que contaminó la cuestión de la circuncisión? Ellos contaminaron sus tradiciones, sus costumbres. Una de ellas, por ejemplo, era que tenían que hacerse de manera pública, como hacen la circuncisión en Egipto, otros países así. Por lo menos lo que yo vi en África todavía se hace circuncisión, pero es en público. Y ese tipo de cosas, digamos, donde se mezclaba con la tradición o la cultura, porque ellos hacían en público de cierta manera para como, como ¿cómo se llama? Como un homenaje a su Dios que ellos tenían, que tenían que hacerlo, mostrar el sufrimiento del niño, digamos. Y en caso alguno de los adultos. ¿Ok?
Entonces, a través de esa cosa fue que el pueblo se apartó de Dios en ese sentido. Pero ahora nosotros queremos entender, o sea, nos habíamos hecho la pregunta, ¿por qué Jesús necesitaba ser bautizado si él ya había sido circuncidado? O sea, ya había recibido el primer bautismo simbólico a los 8 años de nacido. Pero también él necesitaba bautizarse en el bautismo de Juan. Y nos Por surgió ejemplo, exactamente, como ejemplo. Porque él no tenía pecado, tenía que ser como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿Qué nos mostraba en su ejemplo? Era igual que nosotros y después iba a sufrir los pecados nuestros, ¿no? para que nosotros hiciéramos lo mismo en un futuro. Exactamente. Era el ejemplo que nos mostraba para que nosotros podamos caminar los mismos pasos que él en el proceso de la conversión, para nosotros entrar en un pacto con Dios. ¿Ok? Y hemos visto eso de la cita aquí. ¿Por qué Cristo fue bautizado? Vimos aquí en esta cita, que es del deseo de toda la gente. Cristo no bautizaba, habíamos visto ese detalle también, pero él había sancionado el rito del bautismo por sus discípulos y de esta manera él había colocado el sello sobre el pueblo de Dios, ¿sí? Sobre la misión, perdón, de Juan, su precursor. ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. Ok. Pero en ese momento se levantó una disputa entre los discípulos. ¿Qué se estaba discutiendo? ¿A quién Que- tenían que seguir? ¿A Juan o a Jesús? Bueno, Ok. ¿A quién debían cómo? ¿A quién debían seguir? ¿Si a Juan o a Jesús? Ok. Entonces, mejor leamos esta cita un poquito. Tiene algo que ver con eso, pero quiero que vamos al enfoque que ellos querían hacer. ¿Alguien puede leer esta cita? Que está aquí, de aquí. Hasta el final. Leo. Sí, por favor. Ahora veía que el flujo de la popularidad se apartaba de él para dirigirse al Salvador. Día tras día disminuían las muchedumbres que le rodeaban. Cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del Jordán, la gente se agolpó para oírle. El número de sus discípulos aumentaba diariamente. Muchos venían para ser bautizados, y aunque Cristo mismo no bautizaba, sancionaba la administración del rito por sus discípulos, perdón. Así puso su sello sobre la misión de su precursor. Pero los discípulos de Juan miraban con celo la popularidad creciente de Jesús. Estaban dispuestos a criticar su obra, y no transcurrió mucho tiempo antes de que hallaran ocasión de hacerlo. Se levantó una cuestión entre ellos y los judíos acerca de si el bautismo limpiaba el alma de pecado. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente del de Juan. Pronto estuvieron disputando con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que era propio emplear al bautizar y finalmente en cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar. Ok. ¿Cuál era entonces la disputa que surgió en ese momento? era una disputa de celos. De celos, pero ¿cuál era el punto que apuntaba a El su tema del celos? bautismo Si y las limpiaba o palabras que se limpiaba. tocaban. No entendí. Perdón, Principalmente las palabras invocadas, porque tengo entendido que uno invocaba al Padre y el otro no, o los otros no. Y si limpiaba de pecado o no. Exactamente. Me gusta que anotaran los 3 puntos que a mí también me llamó la atención. Eran 3 aspectos, que si el bautismo de Jesús limpiaba el alma de pecado, el segundo era las palabras que eran propias a emplear, y en eso tenemos la disputa todavía entre el Espíritu Santo, porque en una parte dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en otra parte solamente del Padre y del Hijo. Y el tercero, que yo lo marqué aquí, dice, finalmente, en cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar. Ok,
de estos puntos yo voy a tocar más abajo, que si el bautismo de Jesús limpiaba el pecado. Las palabras acabo de explicarlo, y ya lo habíamos explicado en la anterior clase también. Y quiero tocar el punto de derecho que tenía Jesús para bautizar. Vayan pensando sobre esto porque voy a pedir su opinión más adelante. Sobre todo la definición correcta de la palabra derecho. Yo quiero que ustedes me den una definición correcta de lo que significa derecho. Aquí yo hice una nota para no olvidar, pero dice, en este pasaje anterior hay un argumento sobre el bautismo y si realmente lavaría el pecado y el derecho de los discípulos a bautizar. Eran esos dos puntos. Y también estaban las palabras que ya explicamos. Este argumento es todo acerca de una nueva señal de entrar en un pacto con el Señor. Eso significaba, porque para los discípulos de Juan no había esa diferencia entre la nueva señal. Simplemente ellos defendían a su maestro, a Juan. ¿Ok? Sí. Y entonces dice, hoy vemos el mismo problema, tenemos el mismo problema. Hay una discusión si la iglesia adventista tiene el derecho para bautizar o el movimiento. Gracias, mi amor, allá con el tío. Va con el tío. Hay una discusión sobre la necesidad del bautismo para ser parte o permanecer en este movimiento. Es lo que hemos visto, porque muchos de nosotros hemos sido bautizados dentro de la iglesia adventista y entrar en este movimiento no significa, o sea, no entendemos por qué tiene que haber un rebautismo. Y necesitamos entender cuál es la razón, una lógica o una base sólida sobre por qué debemos entrar en un rebautismo. Ok. Vamos a ver. Entonces, aquí lo que yo hice una nota, nosotros estamos haciendo es el rebautismo de la iglesia nominal, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. La iglesia triunfante y la otra es la iglesia militante. ¿Ok? Perdón. Entonces, surge también la pregunta, habíamos visto en Mateo 20, la pregunta que se acerca Juan y Santiago a Jesús para hacerle. En esta pregunta, ¿son capaces de ser bautizados con el Espíritu que yo soy bautizado? Vimos esa pregunta en Mateo 20, ¿ok? En este punto, nos gustaría abordar un aspecto diferente del bautismo. Cristo habló de sus discípulos de otro bautismo, no del de Juan. Él estaba hablando de otra clase de bautismo, y era un bautismo simbólico, o que nosotros podemos llamar del Espíritu, ¿ok? Cuando se había levantado una discusión sobre quién se le permitiría sentarse a la derecha o a la izquierda de Cristo, cuando Él esté en el trono. Aquí, quiero que noten lo siguiente. Sugerimos que este argumento acerca de quién será el más grande en el reino de Cristo es paralelo a la lucha de la organización con este movimiento, porque la organización reclama su derecho como ellos tienen el derecho a bautizar. Y el movimiento, ellos dicen, ¿cuál es su derecho? Ellos no tienen un derecho, no son una iglesia, no tienen el mensajero. Juan fue enviado por Cristo. ¿Quién era Cristo? Entonces, en la misma discusión estamos aquí. Nosotros somos la iglesia, Cristo ha levantado esta iglesia a través de los pioneros, de los mileristas, y entonces, ¿quién es el movimiento? ¿Cuál es su derecho? ¿Cuál es su autoridad para ellos ejercer el bautismo sobre los hermanos? Entonces, estamos en la misma disputa. Recuerdan que ustedes lo habíamos dicho antes, ustedes pusieron varias entre protestantes y adventistas y católicos y cristianos. Se puede plasmar en diferentes aspectos, pero esto es un evento que acontece internamente, dentro del núcleo del pueblo de Dios, entre el precursor y el Salvador. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos en Mateo 20. Y en Mateo 20 habíamos visto la discusión que se
originó. Pero en esa discusión, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, van con la madre hacia Jesús. Y la madre le hace una petición a él, a Jesús. Y ella le pide que los dos hijos que están con ella, el uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda, cuando Cristo esté en el trono. Entonces, ¿cómo ustedes ven ese espíritu de Juan y de Santiago? Muy humano, muy terrenal. Muy terrenal. De preeminencia, un deseo de preeminencia. Deseo de preeminencia. ¿Ya? Ok, mantengan esa cosa en su mente porque quiero que vean lo siguiente. En el versículo que tenemos aquí dice, Jesús les da una respuesta a ellos. Y él les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Sabéis lo que pedís? Fíjense, Jesús le estaba diciendo a la madre, porque en Mateo es la madre quien viene Madre. y pide. Y le dijo, tú no sabes lo que pedís. Jesús se compadece con ella en su petición, porque él también estaba consciente de que María, su madre, sufriría ese sufrimiento de perder a su hijo en la cruz y que lo vería humillado y avergonzado y maltratado por las personas. Entonces, como madre, pienso que Jesús dice, tú no entiendes lo que significa. Sabes lo que estás pidiendo. Claro, Exactamente. claro, Tú no entiendes, no logras comprender. claro. Pero Juan y Santiago al mismo tiempo dijeron, podemos, dieron esa respuesta cuando Jesús les preguntó, ¿podéis beber de la copa que yo bebí y ser bautizados con el Espíritu con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron inmediatamente así, podemos. Exactamente. Pero Elena White nos explica que el podemos de ellos no solamente, no venía enteramente por un interés genuino de estar a su diestra o a su siniestra de Jesús, sino más bien ellos tenían amor a Jesús. Y no nos olvidemos que Juan era uno de los más pequeños. Sí. Era el más pequeño. Y de él, Elena White dice, él era como, él amaba a Jesús como un amigo, él se acostaba en su hombro, él tenía un amor especial para él. ¿Ok? Era sincero en su deseo. Pero también podemos ver que en este versículo Jesús le trata de mostrar a sus discípulos, bueno, en especial a ellos dos que hicieron la pregunta, que había otra copa, otro bautismo que es diferente, que no es como el de Juan, y que les trata de llevar a un raciocinio más profundo o a una reflexión más profunda de qué puede significar. Él introduce esa pregunta. ¿Sois capaces de beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el Espíritu? Recuerden, ¿qué fue lo que Jesús dijo en el Getsemaní? Que si pudiera pasar a su copa. El Señor pudiera evitar que pase Ajá, esa copa. claro. Fíjense, él mismo como Salvador y estaba libre de pecado, digamos. Peor aún ha habido ser más difícil pensar en, yo no hice nada, pero tengo que pagar ese precio. Fue mucho más difícil pensar en lo amargo que sería esa copa. ¿Ok? Lo difícil que sería beber esa copa. Entonces, vamos a ver. Yo solamente quiero que nos preguntemos entonces ahora. Toda esa reflexión nos lleva a entender qué significa la copa, a preguntarnos, perdón, qué significa la copa y qué son el bautismo al que Jesús se está refiriendo. ¿Qué son esas dos cosas? Y tenemos de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 30 y el párrafo 1. ¿Alguien que tenga micrófono lo puede leer, por favor? Lo que está ahí. Sí, desde aquí. Leo, Sí, por favor. cuando se hizo el pedido
de que los hijos de Zebedeo se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús en su reino, el Señor contestó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él dijo: a la verdad, de mi copa beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mateo 20, 22 y 23. ¿Cuántos pueden responder: podemos beber de la copa, podemos ser bautizados con el bautismo, y responder inteligentemente? ¿Cuántos imitan al gran ejemplo? Todos los que profesáis ser seguidores de Cristo, al dar este paso, os habéis comprometido a andar como Él anduvo. No obstante, la conducta de muchos pone de manifiesto que en su elevada profesión de la verdad se refieren muy poco al modelo en lo que respecta a conformar sus vidas a Él. Adaptan su conducta para que alcance sus propias normas imperfectas. No imitan la abnegación de Cristo ni su vida de sacrificio en favor de los demás. Segunda de Testimonios para la Iglesia 30.1. Ok. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién entendió la pregunta que Elena White plantea? Esta de aquí. ¿Quién la entendió y cómo la entendió? Bueno, yo pensé que era la que está más abajo, porque allí explica quiénes están realmente dispuestos a vivir como Dios, como Jesús vivió. Sí. Pero a mí me llamó la atención mucho esta pregunta, porque dice, nosotros, ¿cuánto de nosotros podemos responder? Podemos beber de la copa, podemos ser bautizados con el bautismo y responder inteligentemente. ¿Cuánto de nosotros podemos hacer eso? ¿Qué significa el responder inteligentemente? ¿O cómo se ve? Es que es un sacrificio tan enorme que no podemos realmente calibrarlo. Entonces, osar decir podemos es como aventurarse a algo que realmente no sabemos si podemos o no podemos, solamente con el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos decir podemos porque no podemos. Sí, me gusta, pero nosotros debemos reflexionar en este sentido. Fíjense, cuando Juan y Santiago hicieron la pregunta y ellos respondieron podemos, ellos no conocían la experiencia por la cual Cristo aún iba a pasar. Cristo mismo no tenía la experiencia física, pero tenía el conocimiento de lo que implicaba la prueba. Entonces, ¿cuántos nosotros ahora que conocemos la experiencia de Cristo y que ahora estamos pasando por el tiempo de angustia de Jacob, la gran tribulación, podemos responder inteligentemente: Señor, yo puedo beber la copa? Y esta pregunta la quiero transmitir más para las personas que están deseando bautizarse o que están tomando los estudios bautismales y que están, o las personas que están viviendo la experiencia de que ya han sido recién bautizados y están viviendo la experiencia del tiempo de angustia de Jacob. ¿Son capaces todavía de decir: Señor, yo puedo beber esa copa, yo puedo ser bautizado con el bautismo que tú fuiste bautizado? Pero ahora, de manera inteligente. ¿Por qué? Porque ahora yo comprendo lo que significa. Tengo la historia de Cristo que me narra todo lo que implica todo el sufrimiento. Tengo espíritu de profecía que lo describe a perfección cada sentimiento que Jesús tenía, cada sufrimiento. Y aún así yo puedo decir, ¿puedo? Es una pregunta difícil. Para mí fue muy difícil entender, pero creo que ahora todos estamos llamados a hacerlo, porque el Señor no nos da una prueba que nosotros no podamos pasar. Si Cristo la pudo pasar, quiere decir que tú puedes pasarla.
Él no te va a dar una prueba más difícil que la que Él pasó. Y esa prueba consiste en imitar el gran ejemplo. El gran ejemplo de aguantar la prueba con paciencia, mansedumbre, humildad y en silencio, porque Cristo fue a la cruz como un cordero sin mancha, inmaculado. Y eso también significa que Él no emitió ninguna palabra, no se quejó en ningún momento, no había murmuración de ninguna clase en el acto de Jesús. Muchas veces nosotros nos vemos envueltos en las pruebas, en las tribulaciones, en el periodo en el que estamos y nos quejamos, pero tenemos que confiar en que Dios está con nosotros y nos va a ayudar a pasar la prueba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo Elena White describe eso? Dice, no obstante, la conducta de muchos pone en manifiesto la elevada profesión de la verdad y se refiere muy poco al modelo que respecta a conformar sus vidas a la de Cristo. No imitan, dice, la abnegación de Cristo ni su vida de sacrificio en favor de los demás. No adaptan su conducta para que alcance sus propias normas, adaptan sus conductas para que alcancen sus propias normas imperfectas. Conociendo esto y entendiendo esto, entendiendo los votos bautismales, cómo nosotros debemos entrar en el pacto del rebautismo. Como dice aquí, inteligentemente, intelectualmente entendiendo lo que significa, el impacto que va a llevar en nuestra vida y el compromiso que significa con la verdad. ¿Ok? Aquí hay otra nota. Para beber la copa que Cristo bebió y ser bautizados con el mismo bautismo, Él había sido bautizado con los medios para vivir la verdad que usted está profesando. El conocimiento intelectual por sí solo no nos salvará. Sin embargo, necesitamos este conocimiento para ser condenados por nuestra verdadera condición. Una vez que somos condenados, se supone que debemos seguir los pasos que nos harán estar a la altura de una nueva norma ganada. Pero beber de esta copa y ser bautizado significa aún más que eso. Cuando nosotros somos condenados por nuestra propia condición, entonces siendo condenados y reconociendo ya que hemos sido pecadores, entramos recién en el pacto o en el proceso de la conversión. Entonces ahí entramos en el modelo de que Jesús entró, ya reconociendo, ya habiendo confesado nuestros pecados, en ese momento entramos en un pacto con Dios, que el Señor borra nuestros pecados y nosotros necesitamos conservar, pero eso a través del bautismo. Hemos visto eso. Ahora aquí, quiero hacer otro punto. Esta cita nos va a mostrar en sí qué es lo que significa el bautizo y el beber de la copa. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga micrófono lo puede leer? Yo puedo leer. Dale. Estás diciendo a partir de Jesús, ¿no? Sí. Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencias sobre sus hermanos. Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano, aunque fluía a través de la eternidad de sus conductos humanos, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no lo criticó, sino que lo abandonó y purificó. Lo ahondó. ¿Cómo? La palabra es ahondó. Gracias. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Ellos recordaron sus misteriosas palabras que señalaban la prueba y el sufrimiento, pero contestaron confiadamente, podemos. Consideraban que sería el más alto honor demostrar su lealtad compartiendo todo lo que aconteciera a su Señor. A la verdad, mi copa
beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados, dijo él. Delante de él había una cruz en vez de un trono, y por compañeros suyos, a su derecha y a su izquierda, 2 malhechores. Juan y Santiago tuvieron que participar de los sufrimientos con su maestro. Uno fue el primero de los hermanos que pereció a espada. El otro, el que por más tiempo hubo de soportar trabajos, vituperio y persecución. Gracias. Lo que me interesa resaltar es la primera parte primero, porque él dice, él no censuró su egoísmo por buscar preferencia de sus hermanos. Cristo había leído en el corazón de Juan y de Santiago la profundidad de su cariño hacia él. Y también percibió que ese amor que tenía hacia su Salvador, aunque era un amor que venía de los conductos terrenales, también era una fuente o emanaba de la fuente de su propio amor, del mismo Jesús. Y me imagino que la respuesta que él le da a Jesús, de decir, a la verdad mi copa beberéis y del bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, al dar esa respuesta, él piensa que Jesús sentía que su trabajo, el poder de su amor estaba repercutiendo en sus discípulos. Y ya empezaba él como a ver los primeros frutos en los corazones. Imagínense si ese amor se alcanza completamente en la unidad de todos los discípulos, en la unidad del movimiento hoy en día. ¿Qué es lo que se quiere dar? Ok. Pero también dice, él no lo criticó, sino que más bien lo ahondó y lo purificó. Y me gustó este concepto, porque el ahondar significa el profundizar en lo que él está queriendo enseñar, en lo que él está queriendo mostrar. El deseo que ellos tenían, él usó para expandir y explicarles más la experiencia que ellos deberían pasar. Y después, dice, los purificó. Nosotros sabemos que el bautismo es una señal de purificación, que es donde se lavan la ropa. Han sido purificados a través del bautismo. Todos sus pecados han sido lavados. Entonces, me gusta ese concepto también. Ahora Jesús hace la paralela aquí, en la última parte del párrafo aquí. Dice, delante de él había una cruz en vez de su trono. La cruz estaba en lugar del trono, entonces él toma la copa como el trono, o la cruz como siendo la copa, que en este caso sería el trono. Y por compañero suyo, a su derecha y a su izquierda, no estaban aquellos 2 jóvenes que deseaban vivir la experiencia con Cristo, deseaban tomar la copa y ser bautizados por el Espíritu de Él, sino más bien estaban 2 malhechores. ¿Ok? Pero él también dice, de esta manera Juan y Santiago tuvieron que pasar esa experiencia. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos que pasar también. Y tenemos que estar conscientes de ese pacto en el que vamos a entrar. Fíjense, aquí está la explicación. Beber esta copa y ser bautizado significa formar parte de la persecución que Cristo experimentó. Sabemos que vivimos en el fin del mundo y como creyentes de la verdad presente, también sabemos que nuestra persecución comienza en Rafia. 2019, tiempo de angustia de Jacob comenzó ahí. Teniendo esto en cuenta, es evidente que beberemos de la misma copa de la que Cristo bebió y también seremos bautizados con el mismo bautismo. Seremos perseguidos tal como Él fue. Seremos acusados de blasfemia e intenciones de derrocar el gobierno tal como Él fue. Sin embargo, a través de todo esto, debemos soportar estas pruebas como un cordero sin mancha ni defecto, tal como Él lo hizo. Estas pruebas harán que otros crean. Así como la prueba y la muerte de Cristo causó que muchos entraran en la fe, así también la experiencia de la persecución que estamos a punto de enfrentar causará que muchos de los que están observando sean convencidos de que Cristo está por venir y de que en verdad tiene un pueblo escogido y fiel.
Yo quiero saber si ustedes entienden lo que significa. Esa experiencia, eso que él está diciendo, beber la copa y ser bautizado, es eso lo que significa, vivir esa persecución. Pero en sí, la persecución y toda esa experiencia que se describe, es simplemente la copa. Y yo hice aquí una nota porque se me iba a olvidar. Y dice, a través del bautismo, nosotros somos purificados. Entonces, por la persecución, o sea, la copa, somos parte de la experiencia de Cristo. Y por esa experiencia, a través de la experiencia somos bautizados o somos purificados. Que en otros términos sería lavados, ¿no? De los pecados. En la verdad de su mensaje, nosotros somos purificados. A través del mensaje de clamor de medianoche, nosotros recibimos la purificación. Por eso debemos recibir el bautismo para ser parte de la iglesia triunfante. Recuerden, incluso los discípulos de Juan, quienes recibieron el bautismo, debían ser rebautizados por el Espíritu, que nos lleva a través de esta experiencia. Cristo fue bautizado, inmediatamente él entró a la experiencia del desierto, donde él tenía que ser, tal vez no Cristo, no tenía que ser Cristo limpiado, pero era el proceso que tenía que mostrar en el cual nosotros seríamos purificados. Inmediatamente después del bautismo, donde fueron lavados los pecados, él tenía que entrar al desierto. Es la misma experiencia que nosotros. 2019, nosotros entramos en el desierto, donde el desierto es un proceso de esa persecución, de esas pruebas difíciles, que vamos a ser purificados. Bueno, en esta cita va a explicar un poco más claro. Si alguien tiene una pregunta, por favor, siéntase libre. ¿Alguien tiene para leer esta Podrías cita? bajarlo porque lo estaba copiando, o lo podrías subir después. Estaba copiando ese párrafo. ¿Este? Ese exacto, ese que tú habías puesto con letra diferente. ¿Esta? Ok. Ese. Ok. Lo voy a subir para ir avanzando con la lectura del otro. Está bárbaro. Ok. Entonces, ¿alguien más que me pueda ayudar con la lectura de este otro párrafo que va acá? Si quieres yo. Dale, Cindy. Pero aunque estaban tan dispuestos a hacer una aplicación personal de las lecciones de Jesús, Santiago y Juan no estaban de ninguna manera dispuestos a abandonar sus ambiciosos designios. Poco después, acompañados por su madre, vinieron a Jesús con la petición de que se les permitiera ocupar el puesto de mayor honor en su reino. Jesús les respondió, no sabéis lo que pedís. Él conocía el sacrificio infinito que le esperaba, que delante del trono real había de haber humillación y vergüenza, y la agonizante muerte de la cruz. Y sin embargo, él soportaría voluntariamente la terrible experiencia por el hecho de ver a las almas salvadas en su reino, para disfrutar de una dicha indecible a lo largo de las incesantes edades de la eternidad. Amén. Amén. Continúa. Por favor. Este era el gozo que fue... Espérate. Bájalo un poquito porque... ya, ahora sí. Este era el gozo que fue puesto delante de Cristo, la gloria que había de recibir y que los dos discípulos habían pedido involuntariamente compartir. Jesús les dijo, ¿podéis beber de la copa que yo beberé y ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Poco comprendieron la copa amarga de la que habló su Señor, o se dieron cuenta del ardiente bautismo. Pero ellos respondieron sin temor, podemos. Jesús les dijo, beberéis de mi copa y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Ok. Fíjense. ¿Qué es lo que tú resaltas de este primer párrafo, Cindy? ¿Tú qué lo leíste? Lo que pasa es que o sea, lo que se resalta es que
Juan y Santiago aún no entendía bien como en qué consistía ese bautismo. Entonces él les pregunta, ¿seguro? O sea, como que, no sé, o sea, como que ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Algo así. Ujú. Sí. Ok, ¿Puedo decir una eso es cosa? adelante. Sí, ellos todavía mantenían la idea de Juan de Sí. lo terrenal. Entonces ellos querían ser primer ministro. Entonces ese era el problema. Sí, No comprendían lo espiritual. sí, pero Juan y Jesús, Juan y Santiago, perdón, No, pero ellos, Juan el ellos Bautista, Juan el Bautista pensaba en lo terrenal. Ellos también pensaban en lo terrenal. No tenían completo el mensaje. En ese momento no habían entendido que Dios, Cristo les estaba hablando del cielo, un gobierno terrenal, no terrenal como ellos esperaban. Por eso tan el apuro para agarrar un puesto. Ellos se creían que iban a ser ministros ahí en un gobierno de Jerusalén. no, tengo que concordar con esto. Al principio sí, ellos creían que estaban refiriéndose al trono terrenal, pero claramente Jesús ya había mostrado en Mateos 20 que el reino de él no diferiría en cuanto al reino de los hombres, de las naciones, de las otras naciones. No habría uno que se enseñoree del otro, sino que ellos, para ser el primero, tenían que ellos aprender a servir. Entonces, cuando Cristo profundiza la pregunta en ellos, si seréis capaces de beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo he bautizado, ellos recordaron un poco las palabras de Jesús. No hemos leído todavía esa cita, creo, pero ya vamos a llegar. Entonces aquí Juan y Santiago ya están conscientes, tal vez no a plenitud de lo que significa la prueba, pero ellos entendieron un poco de lo que Jesús estaba refiriendo cuando él les hizo la pregunta. Pero, dice aquí, aunque estaban dispuestos a hacer una aplicación personal de las lecciones de Jesús, Santiago y Juan, perdón, no estaban de ninguna manera dispuestos a abandonar sus ambiciosos designios. Aunque ellos no entendían lo que significaba la copa, tenían una idea porque algo recordaron de lo que Jesús les dice, pero ellos no estaban dispuestos a renunciar el hecho de estar al lado de Jesús en el trono. O sea, ellos ya entendían, tenían una cierta idea del reino de Dios que no sería semejante al de los hombres, que no sería tan fácil, porque ya Jesús les había dicho que ellos tendrían que servir para ser el primero, para ser el mayor de los hermanos. Y habíamos visto eso en Mateo 20, el versículo 27, 25 al 27, donde dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Exactamente. Entonces, ellos ya están aquí conscientes. Por eso Elena White dice, aún con eso, ellos no estaban dispuestos a abandonar sus ambiciosos designios, pero era por una fuente no ambiciosa solamente, sino que también ellos amaban a su Señor y querían estar lo más cerca posible de Él. Y ese es el deseo de aquella persona que desea entrar en un pacto en el matrimonio con otra. ¿Por qué? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué quieres formalizar con el matrimonio? Porque tú quieres entrar en un pacto donde te asegures estar siempre cerca de esa persona. Entonces, es lo mismo el pacto del bautismo con Jesús. Es un pacto donde tú te aseguras estar siempre cerca de Jesús. Esa era la ambición de Juan y de Santiago. Ahora, Claro, no la vas a abandonar. exactamente. No Una vas a vez ya abandonar la idea. y ellos tampoco iban a dejar la idea. Claro, Exactamente. esa es la idea. Eso me llamó mucho la atención de ese pacto. Pero a pesar de que Jesús les explica, aquí Jesús igual les vuelve a explicar. Él conocía el sacrificio infinito que le esperaba, que delante del trono había de haber humillación, vergüenza y agonizante muerte de la cruz.
Sin embargo, soportaría voluntariamente. Jesús, fíjense, aquí hay un contraste. Jesús soportaría voluntariamente. Voluntariamente. Y aquí los discípulos habían pedido esto involuntariamente. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos no tenían conocimiento intelectual o inteligente, como dice Elena White arriba. Inteligentemente. Inteligente. Exactamente. No podían responder inteligentemente, dice Elena White. Entonces, por no tener ese conocimiento, ellos hacen el pedido o tienen ese deseo involuntario, pero al mismo tiempo el Señor comparte. Y él dice, este era el gozo puesto delante de Cristo. Esto fue lo que llenó de alegría, la gloria que había de recibir y que los discípulos habían pedido involuntariamente. Compartir. Pero nosotros ya no podemos pedirla involuntariamente. Bueno, nosotros tenemos que pedirla conscientemente, voluntariamente y Inteligentemente. exactamente. Y es por eso que el anciano Preminder, hoy en día, todos los que están estudiando los votos, mínimo esos votos tienen que durar 6 meses de estudio para asegurar que tú comprendiste. En algunos casos, dura hasta 1 año, 1 año y medio, hasta 2 hemos visto el proceso más largo hasta ahora. Pero la idea es que tú entiendas intelectualmente en qué pacto tú vas a entrar para que voluntariamente puedas participar. Cuando tú entiendes eso, la copa va a ser mucho más ligera, se puede decir de cierta manera, menos amarga. Porque estás depositado en una confianza futura, en una promesa, mientras que los discípulos se encontraron perdidos porque no entendieron eso. Olvidaron hasta la promesa en medio de la incertidumbre, de la crisis, ellos olvidaron la promesa. Muchos en el movimiento ahora, en medio del tiempo de angustia, ellos están olvidando las promesas de Cristo y se permiten sumergirse en la angustia en la que trae este tiempo. Entonces nosotros debemos ser inteligentes en ese paso y recordar las cosas que Jesús nos había dicho. Ok, Cindy, ¿puedes terminar de leer este párrafo? Hasta aquí. Todavía es de la cita de Sign of the Times, una revista. Cindy, ¿estás o ya te perdí? Ay, perdón, pensé que tenía el micrófono abierto. Aquí estoy. ¿Ya habías empezado a leer? Sí, yo hablando sola. ¡Ah! Que ya te perdí. Bueno, y cuando los 10 oyeron, se indignaron contra los 2 hermanos. No estaban menos ansiosos que Santiago y Juan por asegurar los principales lugares en el reino de Cristo. Por lo tanto, estaban enojados con los 2 hermanos por tomar, como ellos pensaban, una ventaja indebida. Consciente de su ambición y de su resentimiento, Jesús razonó con ellos. Dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorearán sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quisiere ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Debía haber una diferencia entre su reino y los reinos del mundo. Los príncipes de los gentiles eran ambiciosos y buscaban lugar y poder, pero su rumbo a este respecto resultó de ideas falsas de grandeza y el orgullo del corazón humano. Entre los discípulos de Cristo debía existir un estado de cosas completamente diferente. Uno no debía aspirar a dominar a sus hermanos y buscar ser Señor sobre la herencia de Dios. Amén. Okay. Amén. Esto era, fíjense que esa ventaja, entre comillas, que Juan y Santiago estaban buscando y que causó celos entre los otros discípulos, al mismo tiempo que causó celo, causó una motivación de querer aspirar a la misma posición, al mismo puesto. Pero no eran, quiero que todos tengan claro, no eran sentimientos egoístas, eran sentimientos de amor hacia su maestro, lo que significaba estar cerca de la persona que tú amas.
Entonces ellos amaban a su maestro. Pero entonces Jesús les enseñó cómo sería su reino, en cómo consistiría. Y la última parte, aquí él dice, uno no debía aspirar a dominar a sus hermanos y buscar al Señor sobre la herencia de Dios. Esto me hizo recuerdo a la clase de César que dio hace 2 días atrás, donde podemos decir que ni los conservadores ni los liberales eran un buen partido, porque ambos intentaban dominar el uno los blancos sobre los negros y el otro los negros sobre los blancos. Entonces no tienen el principio del reino de Dios. El reino de Dios es que ninguno debe dominar. ¿Ok? Todos debemos aprender a servir. Ok, yo hice aquí una anotación. Bueno, en el último párrafo de la cita anterior, vemos que los discípulos buscaban una posición especial en el reino de Dios. Pero Cristo les dijo que el criterio de su reino para ocupar una posición es diferente al del mundo. Lo mismo vemos en el trabajo y la lucha de la organización, o sea, de la iglesia adventista. La iglesia de Dios y la iglesia triunfante no serán gobernadas por los mismos principios de grandeza que gobierna el mundo. Dios está buscando siervos que sean puros de corazón, humildes, porque estos rasgos son grandes a sus ojos. Amén. Ahora, en este siguiente párrafo, fíjense que este es un principio que ahora, ese principio que está diciendo aquí, que los rasgos de humildad son grandes a los ojos de Dios, esto es básicamente igualdad. Es lo que el mensaje en Clamor de Medianoche tiene para nosotros. Y todo aquel que lo viva y lo practique, este será parte del reino de Dios. Y no porque yo lo digo, lo dice la Biblia, lo dice su palabra. ¿Ok? Ahora, este es el texto que les compartí esta mañana. Es la experiencia de Elena White. Ella estaba pasando por Sí. situación, ¿sí? Y en esta situación, ¿qué fue lo que fue atacado a Elena White? ¿En qué aspecto atacaron ellos? ¿Qué aspecto de ella? El ánimo, ¿no fue? Porque estábamos Su hablando carácter. Ella dice, el ahora carácter. Sí, fue atacado. el Este carácter. es el blanco al que apunta este periodo, el tiempo de angustia. El tiempo de angustia ataca tu carácter. Puede ser atacado desde tu familia, desde tus amigos, desde el mismo movimiento, desde la iglesia, en diferentes aspectos, pero tu carácter es atacado. Y esta, me gusta mucho esta cita. Tal vez la leemos rapidito. ¿Alguien tiene micrófono? ¿Sí? Ok, adelante. Nos enteramos por uno, desde arriba, nos enteramos por uno que había escuchado el documento leído en Boston y Roxbury que H. había ido a Carver para leerlo allí. Al principio me sentía angustiada, no veía por qué Dios debía permitir que me reprocharan así. Tuve que sufrir angustia de espíritu por los demás y ahora mi carácter fue atacado. Por un corto tiempo me hundí en el desánimo, pero al presentarme ante el Señor con esta dura prueba, Él me dio la gracia, poder, de soportarla. Su fuerte brazo me sostuvo. No estaba sufriendo como un malhechor, sino por causa de Cristo. ¿Y cuántos habían sufrido lo mismo antes que yo? Incluso Jesús, el Salvador del mundo, fue reprochado y falsamente acusado. Y estas palabras parecían estar siempre ante mí. ¿Son capaces de beber de la copa? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo? Al inclinarme ante el Señor sentí que podía decir, hazme conocer la comunión de los sufrimientos de Cristo. Yo sabía que los que se reportaba en ese documento era falso, y Jesús lo sabía entonces. ¿Por qué debería preocuparme? Yo creía plenamente que Jesús vendría pronto, y entonces mi nombre, que fue manejado tan maliciosamente aquí, sería justificado. Allí me consagré, mi nombre y todo, a Dios, y con reconciliación pude decir, solo deja que mi pobre nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, y los hombres puedan manejarlo tal como Dios los permite. Déjame sufrir con Cristo para que pueda reinar con Él.
Me gustó mucho esta cita, me gustó mucho la A mí me perspectiva que... encantó cuando la vi, cuando lo pusiste hoy. No sabés qué bien que me vino. Amén, era la intención. No sabés, lo leí varias veces hoy. Exactamente. Y esta es la petición que Elena White hizo. Y es, hazme conocer la comunión de los sufrimientos de Cristo. Me hizo recordar a una frase que mi abuelo siempre me decía. Y me sentí muy bien al recordar la frase. Porque mi abuelo decía, cuando te vaya mal, cuando tú tengas problemas, tú tienes que estar muy feliz. Porque eso quiere decir que tú estás haciendo las cosas bien y que el enemigo te intenta destruir. Me gustó mucho esa reflexión que mi abuelo me enseñó, pero esta frase, cuando nosotros tenemos ataques o tribulaciones, tenemos que estar conscientes que estamos haciendo las cosas bien, porque si no, de lo contrario, el enemigo no se empeñaría contra ti. Si tú estás haciendo las cosas mal, no eres una piedra de tropiezo para el enemigo. Pero si Horacio, entonces, nosotros siempre comentamos esto que te decía tu abuelo y nos preocupaba en algún momento que uno tiene un momento de paz y tranquilidad y nos decíamos, ¿qué estaremos haciendo mal que el enemigo no nos está atacando? bueno, en ese entonces mi abuela me decía, entonces estate tranquila y disfruta de la paz que el Señor te brinda. Bueno, siempre tenía alguna buena para decir. Bueno, mi abuelo tenía muchas frases que eran muy alentadoras. Si él no permite que te pase nada es porque estás bajo su cuidado y protección. Y Claro, eso me gustaba. Era una manera muy linda de encarar la vida. lógica. Me gustó esa frase. Y pienso que esta es la experiencia que muchos de nosotros estamos sufriendo. Y debemos aprender a decir, Señor, déjame sufrir con Cristo para que pueda reinar con Él. Solo quiero hacer un punto más. A través de ese sufrimiento es que nosotros somos purificados. Si nosotros no somos purificados, no vamos a obtener la gloria que necesitamos. La gloria 1, que es la conversión del corazón. ¿Ok? Nosotros, a través del sufrimiento, alcanzamos la purificación. Y la purificación es también el bautismo. Hemos visto una parte de la cita hacia atrás, ¿recuerdan? Que Cristo dice, ahondó y purificó las palabras que son. Entonces, esto es la manera en que alcanzamos la gloria 1, cuando nosotros somos purificados a través del dolor y del sufrimiento. Si no hubiese dolor, si no hubiese sufrimiento, ¿de qué gloria hablamos? ¿Cómo sabemos si realmente hay conversión en nuestro corazón? ¿Verdad? Entonces, esta es la vida de Cristo y esta va a ser nuestra vida. También yo coloqué esta otra cita. Pero aquí hay una nota. A ver, aquí nuevamente vemos cómo esta copa y el bautismo de Cristo están conectados con la persecución. Cuando el carácter de la hermana White fue atacado, aunque esto le causó mucho dolor, vemos cómo reaccionó, simplemente llevándoselo al Señor sin intentar defenderse. Esto es exactamente lo que Cristo había hecho cuando estaba caminando aquí en la tierra en medio de las pruebas más duras. Gente lo atacaba, lo escupía, lo difamaba de todas maneras, aún las personas quienes les había hecho bien. Pero sin embargo, él no se defendía. Sus obras testimoniaban por él o salían a su defensa de él. No, él no se necesitaba defender. Esta misma lucha está representada en la parábola del trigo y la cizaña, que crece entre el trigo y trae mucho sufrimiento. Esto también se las posteé esta mañana. Y el crecimiento de la cizaña entre el trigo llamaría especialmente la atención. El grano sería objeto de severas críticas. De hecho, todo el campo podría ser considerado inútil por algún observador superficial o por alguien que se deleita en descubrir el mal. Los que creen sinceramente en la verdad se entristecen y ven sus pruebas y pesares muy acrecentados por causa de los elementos que están entre ellos, y los molestan, desalientan y descorazonan en sus esfuerzos. Pero el Señor quiere enseñarles a su siervo una lección de gran cuidado en todos sus movimientos, y es dejar crecer junto el uno y el otro.
nosotros, por una obra mala, podemos ser barridos completamente y calificados aquí dice, como un campo completamente inútil. Y esa idea, ese pensamiento puede ser incrustar en nuestra mente y llevarnos a pensar que nosotros no somos dignos del reino de Dios. Si se cayeron en una prueba, fallaron, póstrense de rodillas, pídanle perdón a Dios y vuelvan a Él. Confiesen sus pecados con Él. Resuelvan las cosas con Dios y con las personas que están involucradas. Pero no permitan que el enemigo intente introducir en su mente el pensamiento de que ustedes no son dignos del cielo. Si ustedes tienen esta prueba es porque el Señor ya los escogió, ya fueron llamados hijos suyos. Y está la promesa de Isaías 41:10. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Entonces, eso es lo que yo quería transmitir con ustedes en ese estudio. Pero, y con eso vamos a terminar, ya casi terminamos. Dentro del movimiento de la verdad presente de hoy, y también dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a menudo vemos que los creyentes profesos atacan abiertamente a sus hermanos. Lo hacen a través de las vías sociales, chat, Facebook, Twitter, periódicos, videos, y sin fin. Usan todos los medios sociales que se puedan imaginar. Incluso está en esa aplicación que hace videos, no recuerdo cómo se llama, TikTok creo, TikTok. Usan todo eso para atacar a sus vecinos, podemos decir, prójimos, sobre defectos de carácter o problemas morales. Esta misma cosa atestigua el periodo de tiempo de angustia en que estamos viviendo, que veremos que el pueblo fiel de Dios comienza a participar de esta amarga copa de persecución de la que Cristo bebió, y también a participar del mismo bautismo. Así pues, Cristo nos hace la misma pregunta hoy, tal como la hizo con ellos. ¿Son capaces de hacerlo? ¿Son conscientes de que esta tierra no es nuestro hogar? ¿Reconocemos que no debemos esforzarnos por obtener ganancias mundanas y vivir de acuerdo con los estándares del mundo? Nuestra recompensa no vendrá a esta tierra, ni se obtendrá mientras vivamos en esta tierra. La senda, es decir, la línea que se nos presenta está llena de pruebas, dificultades y peligros. Y en cualquier momento estamos listos para caer en uno de esos peligros. Y tendemos a enfocarnos en estas aflicciones. Esto es cuando nos desanimamos, nos asustamos y luego procedemos a retirarnos del alto llamado que Cristo nos ha dado. Sin importar las pruebas que ustedes tengan, no pueden renunciar al alto llamado. No deben sucumbir en la duda. Actúen como Juan el Bautista hubiese actuado. Cuando sus discípulos trajeron para él la cizaña a sus pensamientos en contra de Jesús, él dijo, no, está dicho, él tiene que crecer más que yo ahora y yo tengo que disminuir. Tenemos que repetir lo mismo a veces. Beber de la misma copa y ser bautizados con el mismo bautismo. Esta parece ser una de las razones por las que muchos se alejan de este movimiento de una manera u otra. No debemos mirar ni pensar en la aflicción que tenemos por delante, sino pensar en nuestra recompensa. Contemplemos a Cristo que nos guía hacia la ciudad y levanta su brazo derecho, derramando la luz del clamor de medianoche sobre nosotros. Si contemplamos esta luz y caminamos en ella, ninguna oscuridad a nuestro alrededor nos hará daño, sino que hará más firmes y más fuertes y nos hará más decididos. Nos establecerá aún más en la verdad. Y quiero terminar con esta cita para ustedes reflexionar. No la tenemos que discutir, solo quiero que la reflexionen. ¿Alguien la puede leer? ¿No se aburren de mí? No, para nada. Bueno, desde la palabra. Sí. La palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre, y con sus hábitos de vida, pero el oidor que se asemeja al buen
al buen terreno al recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos. Sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Ante su vista, los mandamientos del hombre finito y falible se hacen insignificantes al lado de la palabra de Dios infinito. De todo corazón y con un solo propósito busca la vida eterna y obedecerá la verdad a costa de pérdidas, persecuciones y la muerte misma. Y da fruto en paciencia. Nadie que reciba la palabra de Dios quedará libre de dificultades y pruebas. Pero cuando se presenta la aflicción, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la confianza ni se desalienta. Aunque no podamos ver los resultados finales, ni podamos discernir el propósito de las providencias de Dios, no hemos de desechar nuestra confianza. Recordando las tiernas misericordias del Señor, debemos descargar en Él nuestra inquietud y esperar con paciencia su salvación. La vida espiritual se fortalece con el conflicto. Las pruebas, cuando se les sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor a menudo maduran mejor entre las nubes tormentosas y la oscuridad. Palabra de vida. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Mansedumbre y el amor maduran mejor entre las nubes tormentosas y la oscuridad. Qué lindo. Disfrutemos del tiempo de angustia que tengamos, sumergidos en la esperanza y la promesa que el Señor nos dio. No dejemos que nuestra mente sea invadida por ataques o por calumnias que se van a levantar. Vemos que uno va a ir para toda esa experiencia. El trigo y la cizaña la tienen que pasar. Entonces nosotros no debemos olvidar esas historias paralelas que narran cuál será nuestra experiencia. Y entender cómo debemos enfocar o afrontar las situaciones. Eso era todo. ¿Alguien tiene una pregunta más de por qué se debe? No, dijiste, perdóname Solange, dijiste algo muy increíblemente, muy al pasar, pero muy profundo. Disfrutemos de esas tormentas. Es algo tan surrealista, pero tan real, porque evidentemente en esas tormentas es donde lo debemos encontrar más y aferrarnos más, como tú decís, a las líneas, a las cuerdas, porque yo creo realmente que es eso lo que nos va a mantener firmes, ¿no? Exactamente. En estos momentos de tempestad y que sabemos que las vamos a pasar y que ya las estamos pasando, que nos mantengamos firmes. De hecho, nadie disfrutaría de una calma perfecta si antes no había pasado por una tormenta. No sabrías realmente. No sabríamos discernirlo. Exactamente. Entonces, los invito a ustedes a afrontar esta situación, estas crisis, todo lo que están pasando. Y sé que todos tienen un problema, sé que todos están en dificultad, en un tiempo de angustia que para todos tal vez de manera diferente, pero el sentir es el mismo. Quiero alentarlos a que ustedes vean esas cosas y aprovechen esa angustia para ser purificados en el nombre de Cristo, en el mensaje de Cristo, y ser bautizados con el bautismo que Cristo nos llama a ser bautizados, a participar de su gracia, de su gloria. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Siendo así, entonces los invito a participar con una oración, para cerrar con una oración. ¿Ok? Oremos. Amante buen Padre que moras en lo alto del cielo, Señor, en esta hora queremos saludarte, queremos agradecerte, Señor, por este maravilloso mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, que tú nos has dejado escrito a través de tu experiencia, a través de tu siervo y a través de tu sierva, Señor, Elena White, quien narra a perfección tu experiencia, quien nos da a conocer, Señor, de manera intelectual la crisis o la experiencia por la que debemos atravesar, Señor. Sin embargo, ahora aún, no con plenitud de conciencia, pero entendiendo mucho de lo que significa, Señor,
el participar de la copa y del bautismo que tú tuviste, todos nos unimos a ti para expresarte nuestro deseo y decirte, Señor, queremos participar de esa misma comunión y podemos beberla y podemos ser bautizados por ella, con el bautismo que tú fuiste bautizado. Porque nuestro deseo, al igual que el de Santiago y Juan, es estar a tu lado en el reino, no buscando una posición como mayor, sino una posición de estar cerca de ti, como alguien a quien amamos, Señor. Quiero encomendarte en este santo sábado a todos mis hermanos, Señor, a todas sus tribulaciones que tú sabes que ellos están pasando, que tú les puedas recordar la promesa que tú les diste, Señor, de que tú siempre estarás a su lado, cada uno de ellos. Ayúdalos y fortalécelos, Señor, en este mensaje. Afianza sus pies sobre la plataforma donde tú estás, Señor. Oro por todos ellos. Oro por todos los que en este momento se ven cegados ante la angustia y el dolor, que ellos puedan recibir algún rayo de luz en la que su mente pueda recordar lo que tú nos has dicho, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por tus palabras, gracias por tu mensaje, gracias por la oportunidad. Gracias por el esfuerzo que hiciste para que podamos alcanzar esa purificación, Señor, y participar de tu gloria. En nombre de Jesús te alabamos en este santo sábado. Amén. 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 Gracias, Solange. Gracias, Solange. Muy bueno.